Bueno, hola, en este video te voy a hablar de las cosas que tienes que tener en cuenta antes de comprar la nueva cámara de Blackmagic, la Blackmagic 6K Full Frame. Por alguna razón Blackmagic decidió no llamarle a esta cámara Blackmagic Pocket, ¿cierto? A pesar de tener una filosofía muy similar y un cuerpo prácticamente igual que el de la 4K, 6K y 6K Pro que ya tenía en el mercado y que sí se llaman Blackmagic Pocket. Yo sé que esta cámara se presentó hace como 2 semanas, pero bueno, estaba un poco ocupado y no he podido hacer este video sino hasta este momento. Sin embargo, a pesar de ya haber pasado algunas semanas, me pareció muy interesante hacer este video porque la presentación de esta cámara resultó bastante polémica entre los usuarios de Blackmagic. Como que en general el lanzamiento de esta nueva cámara como que dejó un sinsabor entre los usuarios de Blackmagic, ¿no? Como que decepcionó un poco. A mí en lo personal esta cámara me gustó un montón y me parece una cámara muy válida. Sin embargo, sí siento que tiene algunos matices que tienes que tener muy en cuenta para ver si realmente la cámara que te serviría para ti, para tu flujo de trabajo, pues es esta cámara o si es una de las cámaras que ya tiene Blackmagic en el mercado. De primera impresión, esta Blackmagic 6K Full Frame viene a ser algo así como una Blackmagic Pocket 6K generación 2, pero con un sensor full frame. Ojo, dije Pocket 6K generación 2 y no 6K Pro, ya que la Blackmagic 6K Pro cuenta con un sistema de filtros ND internos que esta Blackmagic 6K Full Frame no tiene. Esto a priori suena súper interesante, ¿cierto? Una Blackmagic 6K generación 2, pero con un sensor full frame. Sin embargo, esta cámara tiene cositas medio raras y por eso, bueno, les quiero comentar los pros y los contras que he encontrado en esta cámara. Primero hablemos un poco de las ventajas que yo encuentro en esta 6K Full Frame versus a las otras dos cámaras 6K que ya Blackmagic tiene en el mercado, ¿cierto? La Pocket 6K y la 6K Pro. Para ponerlos en contexto, digamos que Blackmagic tiene la Pocket 6K y la Pocket 6K Pro, ¿cierto? Que son básicamente la misma cámara, con la única diferencia de que la 6K Pro tiene un sistema de filtros ND integrado en el cuerpo, mientras que la 6K no. Y ambas Pocket 6K, ¿cierto? La 6K y la 6K Pro tienen una montura de Canon EF y tienen un sensor Super 35, ¿cierto? Muy similar al tamaño de los sensores APS-C. Y también claramente en el mercado nos encontramos con la Pocket 4K, ¿cierto? Que tiene un sensor micro tercios y tiene una montura MTF. La Pocket 6K Pro cuesta más o menos $2.500, la 6K está alrededor de los $2.000 y la Pocket 4K está en menos de $1.300. ¿Qué diferencia las cámaras Blackmagic de las demás competidoras de este mismo rango de precio? Es básicamente la robustez de los archivos, ¿cierto? Todas estas cámaras Blackmagic Pocket, inclusive la 4K que cuesta menos de $1.300, son capaces de grabar RAW 12 bits internamente. Además tienen una ciencia de color súper agradable y para mí tienen el sistema operativo más amigable de todo el mercado, ¿cierto? Manejar una Blackmagic es una delicia. Sin embargo, pues bueno, son cámaras un poquito peculiares, ¿cierto? No están diseñadas o pensadas para todo tipo de usuarios. Pero bueno, volvamos al tema principal de este video, ¿cierto? Esta Blackmagic 6K Full Frame, como les digo, viene a ser más o menos como la Pocket 6K Pro, pero con un sensor full frame, es decir, un sensor más grande que el Super 35 que tiene esta 6K Pro, pero sin los filtros ND internos, ¿cierto? Y bueno, ambas cámaras cuestan más o menos lo mismo. La 6K Full Frame viene a costar más o menos $2.600, mientras que, como les dije, la Blackmagic Pocket 6K Pro cuesta alrededor de $2.500. Hablemos entonces un poco de los pros que puede tener esta cámara, la nueva 6K Full Frame, versus la 6K Pro. Lo primero que yo más o menos identifico como un pro es el tamaño del sensor, ¿cierto? Este sensor full frame es bastante más grande que el sensor Super 35 que venía a tener la 6K Pro, ¿cierto? Digo que más o menos lo identifico como un pro porque, bueno, también existen situaciones donde es ventajoso tener un sensor más pequeño. Pero en general lo más normal es que este nuevo sensor full frame, ¿cierto? Más grande que el Super 35 de la 6K Pro y la 6K, pues nos dé una mayor cantidad de detalle en la imagen. Y además de eso, trabaje mucho mejor en condiciones de poca luz. Esta nueva cámara viene a tener el mismo ISO dual que tienen las demás Pocket, ¿cierto? Es decir, tenemos un ISO base de 400 y otro ISO base de 3200, ¿cierto? Sin embargo, justamente por lo que les digo del tamaño del sensor, lo más probable es que esta cámara produzca mucho menos ruido y en el mismo nivel de ISO que las demás Pockets. Esto simplemente porque tienen la misma cantidad de píxeles, pero en un sensor mucho más grande. Y realmente es que según lo que yo he visto en internet de personas que sí han podido manipular la cámara y en lo que yo he podido también manipular de los archivos que he descargado de la página de Blackmagic, pues lo confirman, realmente es así. Estos archivos tienen un poco más de detalle y además de eso trabajan mucho mejor en condiciones de poca luz. Sin embargo, como les digo, pues bueno, para algunos usuarios esto del full frame podría representar una desventaja. Es evidente que una cámara con sensor full frame nos va a dar un look específico y una cámara con sensor Super 35 o APS-C nos va a dar otro look, ¿cierto? Y bueno, es deber tuyo decidir cuál de los dos te gusta más y cuál de los dos te sirve más para el trabajo que tú hagas. Sin embargo, es evidente que si tú tienes un trabajo en el cual tienes que tener mucho alcance con la focal que estés utilizando, pues bueno, el factor de recorte de un sensor Super 35 va a ser una ventaja para ti. Además, también es un hecho que en una cámara Super 35 puedes usar lentes, tanto full frame como lentes Super 35, ¿cierto? Mientras que en una cámara con sensor full frame vas a poder utilizar únicamente lentes full frame, ya que los lentes Super 35 te van a viñetear. Es cierto que esta 6K Full Frame tiene un modo Super 35 donde, bueno, puedes hacer un recorte en el sensor
y de esa forma utilizar lentes diseñados para Super 35 sin que te viñeteen. Pero pues este modo no deja de ser justamente un recorte en el sensor, ¿cierto? Por lo cual perderías todas las cualidades que tiene el full frame con respecto a Super 35. Tendrás el mismo ángulo de visión que tenemos con el sensor más pequeño de las 6K y 6K Pro. Pero además, al estar utilizando este modo Super 35 estarías perdiendo resolución con respecto a la 6K y la 6K Pro, porque con esta cámara 6K full frame tendrás un modo Super 35 que grabaría en 4K, mientras que con la 6K y la 6K Pro estás grabando Super 35 pero en 6K. Así que bueno, en la práctica, esto de si realmente tener un sensor más grande es mejor, pues bueno, depende de cada quien y del uso que le da a la cámara. Pero bueno, yo lo pongo en los pros porque bueno, a mí personalmente me gusta mucho más el look full frame que el look Super 35. Pero además de eso, algo que sí es indiscutible es que este nuevo sensor full frame nos va a dar mayor nivel de detalle en la imagen y además va a trabajar mucho mejor en condiciones de poca luz que el sensor que ya tenemos previamente en la 6K y 6K Pro. Pero claro, este tema del sensor es algo que evidentemente tienes que tener en cuenta, especialmente si estás pensando pasar de una Pocket 6K o una Pocket 6K Pro a esta nueva 6K full frame, ¿cierto? Y tienes lentes Super 35 para esas cámaras, pues bueno, tienes que tener en cuenta la forma en la que vas a trabajar con esos lentes Super 35 en esta nueva cámara full frame. Vale, otra cosa que cambió en esta cámara y que yo considero como un pro es la montura, ¿cierto? Esta cámara pasa de tener una montura Canon EF como tenían la Pocket 6K y la 6K Pro a tener una montura Leica L. Yo debo reconocer que recién vi el anuncio de esta cámara. A priori me pareció una muy mala idea el hecho de haber cambiado la montura EF por la montura L, ¿cierto? Porque siento que en el mercado hay mucho más lentes EF que lentes de montura L. Además de que dije, bueno, ya tienes dos cámaras que van más o menos por la misma filosofía que esta nueva 6K full frame, ¿cierto? Que son la Pocket 6K y la Pocket 6K Pro. Y esas cámaras tienen montura EF, ¿cierto? Y ya los usuarios de esas cámaras han comprado lentes EF. Entonces me parecía medio raro el hecho de cambiarles la montura. Sin embargo, la realidad es que la montura L tiene una ventaja con respecto a la montura Canon EF, ¿cierto? Y es que tiene una distancia de brida mucho más pequeña. La distancia de brida es básicamente la distancia que hay entre el último elemento del lente, ¿cierto? El que está más cerca de la cámara, y el sensor. El tener una montura con una distancia de brida más pequeña nos da una ventaja, y es que tenemos más posibilidades a la hora de adaptar lentes. Es decir, que con esta montura L, nosotros ahora podemos utilizar, mediante adaptadores, una mayor cantidad de lentes que las que podías utilizar antes con la montura Canon EF. Además, bueno, algo en lo que coinciden los ingenieros que fabrican lentes es que al tener una distancia de brida más pequeña, se puede corregir más fácilmente los desperfectos que puedan tener las lentes. Así, en conclusión, después de pensarlo, siento que irse por esta montura L fue una buena decisión. Y si tú eres usuario de una Pocket 6K o una 6K Pro y quieres pasar a esta 6K full frame, pues bueno, mediante un adaptador, puedes adaptar sin problemas tus lentes Canon EF a esta nueva montura L. Ahora, lo que sí hay que mencionar es que seguramente este hecho de tener esta montura L que tiene una distancia de brida más pequeña fue lo que les dificultó el hecho de poner el sistema de filtros ND interno que tiene la 6K Pro, ¿cierto? Digamos, la montura EF, al tener una distancia de brida mucho más grande, pues da más espacio para que ellos hayan puesto este sistema mecánico de filtros ND, ¿cierto? Mientras que con esta nueva montura L de distancia de brida más pequeña, pues según los ingenieros de Blackmagic se les dificultó el hecho de incluirla, ¿cierto? Lo cual, bueno, evidentemente sí representa una desventaja con respecto a la 6K Pro. Ok, la tercera cosa que cambió en esta cámara y que yo considero una ventaja es que ahorita esta cámara viene con un filtro OLPF, ¿cierto? Un filtro óptico de paso bajo, como tiene por ejemplo la nueva Ursa Mini 12K. Este filtro es un filtro que está puesto por delante del sensor y que nos permite corregir ciertos desperfectos que puedan aparecer en la imagen. Desperfectos como por ejemplo el moiré. Y la 6K Pro no contaba con este filtro OLPF. Y bueno, el cuarto pro que yo le encuentro a esta cámara es que, bueno, a pesar de que sigue siendo 6K como la Pocket 6K y la Pocket 6K Pro, bueno, esta cámara ya viene como con más opciones de resoluciones y relaciones de aspecto a la hora de la grabación. Por ejemplo, incluyeron varias opciones nuevas para poder grabar con lentes anamórficos, ¿cierto? Y también incluyeron una opción súper interesante que es la de poder grabar con el sensor Open Gate, ¿cierto? La de poder utilizar todo el sensor a la hora de grabar. La relación de aspecto del sensor de esta nueva cámara 6K Full Frame es de 3:2, ¿cierto? Distinto a la relación de aspecto 16:9 que tenía el sensor de la Pocket 6K o la Pocket 6K Pro. Esto de poder grabar con el sensor Open Gate, es decir, grabar con el sensor 3:2 completo, pues nos facilita mucho la vida para poder hacer reencuadres en postproducción sin perder resolución, cosa que antes no podíamos hacer. Y listo, esas fueron las cosas que yo considero que tienes que tener en cuenta como un pro de esta nueva cámara 6K Full Frame con respecto a las Pocket 6K y Pocket 6K Pro que ya estaban en el mercado. Ahora, hay un par de cosas que cambiaron en esta cámara con respecto a la 6K y 6K Pro que me parecen un poco ambiguas, es decir, que yo no sé si catalogar como un pro o como un contra. La primera es que en esta cámara cambiaron casi por completo los soportes de grabación, ¿cierto? Es decir, el lugar donde almacenamos los archivos. Hasta ahora en todas las Pockets, es decir, la 4K, la 6K y la 6K Pro, teníamos básicamente tres formas de almacenar nuestros archivos, ¿cierto? En todas teníamos
una salida USB-C, ¿cierto? Donde podíamos conectar un disco duro SSD y grabar los archivos directamente en ese disco duro. Teníamos la opción de usar tarjetas CFast 2.0 y teníamos la opción también de usar tarjetas SD. Evidentemente, si nosotros queremos sacarle el máximo provecho a estas cámaras, es decir, si queremos grabar en la máxima calidad posible, pues sí o sí nos vamos a tener que ir o por la CFast o grabar en el disco duro SSD, ¿cierto? Sin embargo, la opción de tener una ranura de SDs está también súper bien. Sin embargo, ahora en esta nueva cámara 6K full frame, pues bueno, seguimos teniendo la posibilidad de grabar externamente por el puerto USB-C en el disco duro SSD, pero nos quitaron la ranura de SDs y cambiaron la ranura de CFast por tarjetas CF Express tipo B. A priori a mí la decisión de cambiar las CFast por las CF Express me parece una muy buena decisión, porque realmente las CF Express tipo B son en promedio más rápidas y por algún motivo también en promedio más baratas que las CFast. Y esto del precio de la tarjeta me parece algo muy importante porque realmente esta cámara tiene archivos relativamente pesados, ¿cierto? Y si tú antes te ponías a analizar el precio de una tera en una tarjeta CFast versus el precio de una tera en un disco duro SSD tipo Samsung T5, pues bueno, el precio de esa tera en la tarjeta CFast era como 4 veces más caro que el disco duro SSD. Por eso casi todo el mundo que tenía una Pocket optaba por grabar directamente en discos duros SSD. Sin embargo, evidentemente es mucho más cómodo poder grabar una tarjeta que esté dentro del cuerpo de la cámara que tener un cable saliendo, ¿cierto? Y teniendo que usar un cage para sostener ese disco duro SSD, ¿cierto? Especialmente si estás grabando en espacios muy pequeños o si estás, por ejemplo, con la cámara en un gimbal. Pero ahora con este cambio de las tarjetas CF Express tipo B, bueno, creo que se va a ver un poco más frecuente el hecho de que las personas graben directamente a tarjeta en la cámara en lugar de usar la salida USB-C para grabar en un disco duro SSD. Lo que sí no me parece es que hayan eliminado la ranura de tarjetas SD, ¿cierto? Esto puede sonar una bobada, pero a mí, por ejemplo, me parece súper cómodo utilizar esta ranura de SD para, por ejemplo, cargarle un LUT a la cámara. Si yo estoy en mitad de un rodaje y estoy grabando mis archivos en una CF Express y quiero cargarle un LUT a la cámara, me parece súper incómodo e incluso un poco peligroso el hecho de tener que quitar la CF Express en la que estoy grabando mis archivos, meter la LUT y volvérsela a meter a la cámara, ¿cierto? Me parece más cómodo la idea de mediante una SD cargarle la luz de la cámara sin tener que ponerme a manipular la tarjeta en la que yo estoy almacenando mis archivos. Puede que esto sea algo como medio irrelevante, pero a mí me parece incómodo que lo hayan quitado. Otra cosa que no sé si catalogar como un pro o un contra porque tiene matices son los formatos de grabación. En esta cámara evidentemente seguimos teniendo el B-RAW, ¿cierto? El formato RAW de Blackmagic, que es en el que seguramente se graba en el 90% de las fotos que grabamos con una Blackmagic, ¿cierto? Sin embargo, en esta nueva 6K Full Frame ya no tenemos el formato ProRes, a lo que sí teníamos en todas las demás Pocket. Como les digo, esto puede ser un poco irrelevante porque la gran mayoría de personas utilizamos estas cámaras para grabar en RAW, pero no entiendo por qué quitar el formato ProRes. Sin embargo, algo que me parece positivo con respecto a los formatos de grabación, y por eso les digo que tiene matices, no es ni un pro ni un contra totalmente, es que ahorita nosotros mientras grabamos nuestros archivos en RAW, ¿cierto? Podemos grabar simultáneamente proxies en Full HD H264, ¿cierto? Lo cual viene muy bien, para tener un archivo ligero en caso de que tu computador no sea muy bueno, poder editar ahí, aunque el archivo H264 no es que sea el mejor para hacer proxies de edición, ¿cierto? Lo ideal sí sería un ProRes proxy, un ProRes LT, pero pues bueno, tenemos ese archivo más ligero con menos resolución que nos podría servir para la edición, pero la principal, objetivo que yo creo que tiene este archivo es que podamos tener una copia exacta pero con menos resolución y más comprimida, ¿cierto? Recién terminemos el rodaje para poder, por ejemplo, subir esos archivos a redes sociales o para poder enviárselas a un cliente y que pueda ver qué fue lo que grabamos. Y bueno, pues ya habiendo dicho eso, pasemos entonces a los contras que yo he identificado que tiene esta nueva cámara 6K Full Frame con respecto a la 6K y la 6K Pro que ya estaban anteriormente, ¿cierto? Yo he identificado 3 contras. Los primeros 2 son muy sencillos, ¿cierto? Uno es que esta nueva cámara 6K Full Frame no tiene el sistema de filtros ND integrado, que sí tiene la Blackmagic 6K Pro y que era algo súper útil, era un factor definitorio para que alguien comprara esa cámara, y bueno, esta nueva 6K Full Frame no los tiene, ¿cierto? Y el segundo es que en las pruebas que yo he visto en internet, bueno, es evidente que esta cámara 6K Full Frame tiene un poco más de rolling shooter que la 6K y la 6K Pro, ¿cierto? Esto puede deberse seguramente a que tiene que ahorita leer un sensor mucho más grande. Pero realmente el tercer contra que he encontrado es el que me parece más extraño, y son los frame rates que nos permite grabar esta cámara en función de la resolución que estemos escogiendo, ¿cierto? Porque cuando lo analizas parece realmente un retroceso con respecto a las cámaras que ya estaban previamente en Blackmagic. Miren, en las Pocket 6K y 6K Pro teníamos un máximo de 50 cuadros por segundo cuando estamos grabando en 6K, un máximo de 60 cuadros por segundo cuando grabamos en 4K, y si nos queríamos ir a las 120 cuadros por segundo teníamos que bajarnos a 2.8K. Mientras que en esta nueva cámara 6K Full Frame podemos grabar un máximo de 36 cuadros por segundo cuando estamos grabando en 6K Open Gate, ¿cierto? Es decir, cuando estamos utilizando todo el sensor, el 3A2 del sensor. Podemos grabar un máximo de 48 cuadros por segundo en 6K DSI
y un máximo de 60 cuadros cuando grabamos en 4K, es decir, hasta ahí básicamente lo mismo que las Pocket 6K y 6K Pro, ¿cierto? Estamos casi iguales. Sin embargo, el contra de esta cámara está en que para llegar a 120 cuadros por segundo tenemos que bajarnos a una resolución de Full HD, ¿cierto? De 1080p, lo cual es mucho menos resolución que el 2.8K al cual nos tenemos que bajar en las Pocket 6K y 6K Pro para llegar a 120 cuadros por segundo. Y esto es súper raro porque miren, incluso en la Pocket 4K, ¿cierto? Que es una cámara que se lanzó hace más de 5 años y que cuesta la mitad que esta 6K Full Frame, podemos irnos a 120 cuadros por segundo en 2.6K, es decir, más resolución que el Full HD al cual tenemos que bajar para llegar a los 120 cuadros por segundo en esta cámara. Así que evidentemente si tú sueles utilizar mucho los 120 cuadros por segundo, pues bueno, esta cámara representa un retroceso con respecto a las Pocket que ya estaban en el mercado. Vuelvo a lo mismo que les mencioné ahorita cuando hablamos del rolling shooter, ¿cierto? Supongo que se debe a que tenemos que leer un sensor ahora mucho más grande que el Super 35 de la 6K Pro, ¿cierto? Y tiene todo el sentido del mundo porque realmente el tamaño o la zona del sensor que se está leyendo en la Pocket 6K Pro con su sensor Super 35 en 2.8K es un tamaño de sensor muy similar al que se está leyendo en esta cámara 6K Full Frame con su sensor Full Frame en Full HD. Sin embargo, bueno, yo creo que esto al 95% de los usuarios no les va a molestar. Yo realmente casi nunca he usado el 120 cuadros por segundo de mi Blackmagic. Si me quiero hacer una cámara lenta me voy a 60 o 48. Y esta cámara, la 6K Full Frame, pues está perfecta para esas frame rates, ¿cierto? Tienes 4K 60 cuadros y 48 cuadros en 6K sin ningún recorte, ¿cierto? Sin embargo, yo siento que Blackmagic sí debería de invertir un poco más de esfuerzo en ese tema. Porque, por ejemplo, en el mercado existen cámaras como la A7S3, que yo sé que cuesta como $1000 más que esta 6K Full Frame, ¿cierto? Pero esa cámara te da 4K a 120 cuadros con un recorte prácticamente inexistente. Creo que esa cámara aplica un recorte de 1.1 sobre el sensor. Creo que casi ni se siente que recortó algo, ¿cierto? Mientras que esta cámara 6K Full Frame, claro, tiene un sensor Full Frame muy grande en 6K, pero para grabar en Full HD, ¿cierto? Para el proyectil a 120 cuadros por segundo te grabar en Full HD, pero para pasar de 6K a Full HD hace un recorte gigantesco del sensor. Terminarías con un factor de recorte de 3.5, es decir, si tú pones un 100 milímetros en esta cámara y pones Full HD para poder grabar esos 120 cuadros por segundo, pues esos 100 milímetros se va a ver como un 350 milímetros. Y ese es el factor diferenciador de los 120 cuadros por segundo de esta cámara, que el factor de recorte que estás aplicándole a la cámara es gigantesco. Ok, entonces, ¿cuáles son mis conclusiones con respecto a esta cámara? Después de haber analizado un poco los pros y los contras, mi conclusión es que esta cámara me encanta. Me parece una cámara súper válida, muy distinto a lo que he visto que muchas personas opinan en internet, ¿cierto? Me encantaría comprarme esta cámara y sin duda se la recomendaría a alguien. De hecho, yo inicialmente quería hacer este video básicamente para defender esta cámara de esas opiniones que he visto que tenía en internet, ¿cierto? Muchas personas que estaban hablando muy mal de esta nueva cámara, ¿cierto? Yo quería validar que me parece una cámara excelente. Sin embargo, bueno, en el proceso de ver el video, pues sí me fui dando cuenta que evidentemente tenía matices con respecto a las cámaras que ya estaban previamente en Blackmagic, ¿cierto? Y que si bien habían mejorado muchas cosas, habían hecho mejoras interesantes, también se habían como ido dejando cosas en el camino. Y realmente esto me hizo entender que es totalmente válida la sensación un poco que dejó esta cámara de decepción entre los usuarios de Blackmagic. Y bueno, evidentemente creo que el hecho de que ya hubiera una cámara previa, ¿cierto? La 6K Pro, que tenía ya ese sistema de filtros integrados en el cuerpo, y que esta 6K Full Frame no los tuviera, pues bueno, evidentemente creo que decepcionó a muchas personas. Especialmente porque lo normal es que muchas personas que tuvieran una 6K Pro vieran este nuevo lanzamiento de cámara y quisieran ir a esta nueva cámara de Blackmagic, ¿cierto? Pero este hecho de no tener los filtros ND internos puede ser un factor que haga pensarse a muchas personas si prefieren tener el sensor Full Frame o prefieren tener los filtros ND internos en la cámara. Y siento que es decepcionante porque sí, evidentemente el tema que hablamos de la montura L con la distancia de brida más corta pues dificultó el hecho de que se pusieran estos sistemas de filtros ND internos en el cuerpo. Pero realmente hay cámaras que tienen monturas con distancia de bridas muy pequeñas, como por ejemplo la Canon C70, que tiene montura RF de Canon, que también tiene una distancia de brida muy chiquita, o por ejemplo la FX6, que tiene la montura E de Sony, que también tiene la distancia de brida muy chiquita, que tienen sistema de filtros ND en el cuerpo. Aunque bueno, la realidad también es que la gran mayoría de personas no entendemos a profundidad, digamos, la física que hay dentro del cuerpo de esta cámara, que realmente dificulta el hecho de que ellos hayan podido incluir este sistema de filtros ND en el cuerpo. Sin embargo, y a pesar de lo que acabo de decir, esta cámara me parece una cámara increíble y súper válida. Por $2600 tienes una cámara full frame que te graba RAW 12 bits internamente en 6K y que además de eso tiene una filosofía y un montón de herramientas que las personas que estamos de pronto un poco más afines a lo que es el cine y no tanto a la videografía, apreciamos un montón. Tal vez esta cámara full frame
no es una cámara súper rompedora con respecto a las demás opciones que tenía ya Blackmagic en el mercado. Pero realmente si tú te olvidas de eso y te analizas la cámara por sí sola, ¿cierto? Sin fijarte si es una cámara novedosa con respecto a lo que había o no. Es una cámara súper buena y súper válida, especialmente por lo que cuesta. Y si la duda que tienes al ver este video es si comprarte la 6K Pro o esta nueva 6K Full Frame, que cuesta más o menos lo mismo, ¿cierto? Hay $100 de diferencia solamente. Pues bueno, ya te enumeré los pros y los contras, pero yo siento que en general la decisión se podría definir en qué es más importante para ti, ese sensor full frame que te va a dar un poquito más de detalle en la imagen y que te va a dar un poco mejor de trabajo en situaciones de poca luz, o los filtros de ND integrados, ¿cierto? Básicamente, esos son los dos factores que te van a hacer decidirte por una o por otra. Yo, por ejemplo, por mi flujo de trabajo, por cómo suelo utilizar mi Blackmagic, preferiría comprarme esta nueva 6K Full Frame con respecto a la 6K Pro. Sin embargo, no es una decisión que objetivamente le pueda funcionar a todo el mundo. Cada quien tiene que ver los pros y los contras y contrastarlo con la forma en la que utiliza su cámara, las necesidades que tiene, y bueno, ver cuál de estas dos cámaras le funcionaría mejor. Y bueno, pues nada, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado y les haya ayudado a un poco a entender los matices que tiene este nuevo lanzamiento de esta nueva cámara Blackmagic 6K Full Frame, ¿cierto? Y bueno, nada, si te gustó el video y te gustaría que pudieras seguirlos haciendo mejor y con más frecuencia, pues bueno, abajo en la descripción te dejo el link de mi Patreon por si me vas a apoyar. Bueno, te lo agradecería un montón. Y bueno, nada, pues nos vemos en el próximo video.